muchísimas gracias por esta invitación a compartir con ustedes estos temas que son fundamentales para el contexto actual, especialmente en lo que tiene que ver con los desafíos que nos impone la globalización hoy para entender los diversos fenómenos sociales. Bueno, esta charla es, digamos, un abrebocas acerca de las posibilidades que tenemos hoy, y no solo las posibilidades, sino también como los intereses en términos de realizar estudios de posgrados, como los doctorados, como las maestrías en el área de las ciencias sociales, y que nos permitan identificar caminos, ¿cierto? Caminos en los que podamos construir un conocimiento y que ese conocimiento nos ayuden a los procesos de transformación de la sociedad, ¿sí? Bueno, vamos a partir inicialmente como qué son esos problemas sociales hoy, ¿sí? Hoy no podemos identificar esos problemas sociales como que lo que sucede entre las relaciones y las interacciones sociales entre humanos fuera diferente a lo que pasa en el conjunto de la naturaleza o en el conjunto de lo que tiene que ver con el ámbito de las tecnologías y de las comunicaciones hoy en el mundo. Pues lo primero es que estamos hablando de impactos que tienen que ver con la degradación ambiental y el cambio climático, que son dos temas que son inherentes también a la manera de cómo estamos pensando la producción de conocimiento frente a lo social. Hoy es imposible pensar esos problemas ambientales por fuera de lo que somos como seres humanos, pero también como sociedades. Otro de los elementos es la violencia en masa, los crecientes conflictos y las guerras en el mundo, cómo unos humanos matan otros humanos, y que eso que ha sido a lo largo de la historia en el mundo, hoy se está, digamos, profundizando. Lo que tiene que ver con los extractivismos en diversas escalas, no solamente el extractivismo minero, que digamos ha sido uno de los principales o los más conocidos temas en términos de lo que significa un extractivismo, es lo que más conocemos, pero hay otro tipo de extractivismos en los que pueden ser o suelen ser un poco más sutiles y tienen que ver, por ejemplo, con la producción agrícola, la extensión de los monocultivos, pero también extractivismos en el área digital, todo lo que tiene que ver con el tema de la minería de datos y de cómo cada día los seres humanos estamos siendo también sometidos de alguna manera a procesos de extractivismo de lo que tiene que ver nuestro ser a partir de los datos, y todo lo que tiene que ver con esos extractivismos financieros, el extractivismo financiero que tiene que ver con crecientes posibilidades de aumento en las deudas y créditos de las personas, que hacen también generar relaciones también de dominación, digámoslos, en el sentido del sistema financiero. Entonces, una serie de extractivismos que ponen también en jaque las posibilidades del ser como ser humano, pero también lo que tiene que ver con el conjunto de la sociedad. Y otro de los problemas sociales hoy, que no es que sea el único ni actual, sino que además también tiene que ver y que ha sido histórico, y es el problema de las homofobías o las homofobias, transfobias, lesbofobias, la eliminación de las diversidades sexuales, étnicas hoy en el mundo. Se habla mucho del problema de la migración, eso es un problema de la dinámica globalizadora. Sin embargo, la migración como tal no suele ser el problema. El problema real tiene que ver con estos fenómenos, con estas relaciones sobre las homofobias y sobre la manera de cómo nos relacionamos con otros distintos a lo que somos. Entonces, hoy efectivamente todos los problemas en las relaciones y las interacciones sobre esas diversidades y diversidades sexuales, raciales, son las que están generando también una serie de violencias a nivel mundial. ¿Qué pasa entonces con el problema del conocimiento social? Pues en el área de las ciencias sociales, desde la modernidad ha habido pues un paradigma predominante de que debemos entender justamente cómo es que se dan esas estructuras en la sociedad, cómo funciona el mundo, cuáles son las instituciones y cómo las instituciones nos proveen de unos marcos de actuación.
¿sí? La modernidad generó también unos procesos de racionalización muy grandes y eso de alguna manera también ha limitado unas formas de poder entender cómo funciona ese mundo, pero sobre todo los problemas del conocimiento y en términos del saber social. Estudiar un doctorado, estudiar una maestría en el área de las ciencias sociales, este debe ser uno de los principales cuestionamientos que los estudiantes, los doctorandos, los maestrantes deben de hacer, y es cómo poder tomar esa distancia frente a la manera de cómo se nos han instituido esos marcos explicativos sobre lo social. Y eso no es más que desfamiliarizarse del sistema del conocimiento que hemos tenido, ¿cierto? Si bien eso nos ha dado unas formas de organizar el conocimiento, de crear un sistema, unas instituciones, de saber cómo medir eso que producimos, también eso que producimos, qué relación tiene justamente con las realidades sociales que estamos pretendiendo transformar para mejorar el mundo, para mejorar la vida. Y desde ahí el tema de la racionalidad del conocimiento, ¿cierto? Que ha sido dado por esa modernidad y que esa racionalidad justamente nos ha dado como unas certezas. O sea, el hecho de aplicar unas reglas científicas, unos métodos científicos, se supone lo que nos va a decir, tenemos una certeza de que lo que estamos haciendo y de que lo que estamos diciendo en términos del conocimiento social es válido. Hoy las dinámicas a nivel mundial, global, de la sociedad, de las diversas complejidades y los problemas sociales que hoy se nos presentan, que son contingencias continuas que permanentemente se nos están presentando, nos ponen en jaque y en cuestionamiento justamente esas racionalidades del conocimiento que ya conocemos, esas reglas científicas. En ese sentido surge la pregunta, ¿el conocimiento social da respuesta a los problemas planetarios de hoy? ¿Nos estamos preparando en términos del conocimiento para dar esas respuestas? Bueno, lo primero que hay que decir es que justo la modernidad y el problema de la racionalidad del conocimiento nos preparó en gran parte para dar respuestas. Una de las cuestiones es, no demos respuestas, hagamos más preguntas a lo que está sucediendo hoy en el mundo planetario. Y ese mundo planetario tiene que ver precisamente con que las ciencias sociales o el área de las ciencias sociales no es aislado de todos los otros problemas que tenemos a nivel mundial. Pero bueno, ¿por qué los problemas planetarios? Pues lo primero, pues tenemos la crisis ambiental emerge desde el fondo de algo que ha sido hoy reconocido en el conjunto de las ciencias, no solo las ciencias sociales, sino también las que se consideran las otras ciencias, las ciencias naturales, pero principalmente de otros saberes, y es el olvido de la naturaleza. La crisis ambiental emerge desde el fondo del olvido de la naturaleza. ¿Y qué significa el olvido de la naturaleza? Que cuando estamos hablando de los fenómenos sociales, de lo que pasa en la vida en la sociedad, pensamos que la naturaleza va por un lado y la sociedad por el otro, o que los seres humanos estamos por fuera de esa naturaleza. Y eso tiene una lógica, y es que justo con los procesos de modernización, la racionalidad económica, la naturaleza tiende a ser dominada por los seres humanos, a ser dominada como un recurso que nos va a permitir bueno, crecer económicamente, resolver unas necesidades en términos pues de lo que significa cierta calidad de vida, resolver, digamos, unas cuestiones que nos hace de alguna manera dominar esa naturaleza. El conocimiento en términos históricos ha girado en el dominio de esa naturaleza, pero resulta que nosotros hacemos parte de esa naturaleza, ¿cierto? Hacemos parte de esa naturaleza y el dominar esa naturaleza, racionalizar esa naturaleza, ha hecho que la naturaleza, por muchos fenómenos, también se nos vuelva en contra. ¿Qué ha pasado en términos de esa racionalidad? Que la objetividad y la disciplinariedad han sido también unas formas de fragmentación de ese conocimiento. La naturaleza es para dominar. Las objetualizaciones de la vida y por ende de la cultura como elemento externo del ser humano que termina por alejar el conocimiento de la construcción social, ¿sí? Tiene que ver en que
en el hecho de producir un conocimiento científico, entre el hecho de que tengamos una validez, una legitimidad sobre lo que hacemos, estamos diciendo que un conocimiento es verdadero o no es verdadero, ¿cierto? Entre más objetivo sea el conocimiento, se supone va a tener unos criterios de validez, pero resulta que hoy eso es más complejo. Justo esa externalización de ese conocimiento, esa externalización, es decir, que sacamos ese conocimiento del ser, es lo que ha, digamos, transformado o fragmentado ese mismo conocimiento, pero a su vez invalida otras formas de saber. Otras formas de saber como el saber campesino, el saber popular, el saber indígena, otros saberes, el saber desde el feminismo, otros saberes desde las diversidades y de la manera de cómo construimos esa realidad social. Entonces, externalizar ese conocimiento es lo que ha hecho que se invisibilicen esas otras formas de conocimiento. Y nada que decir frente a la disciplinariedad, ¿cierto? Desde la modernidad, entonces, hemos tenido varias disciplinas. Nos formamos entonces en sociología, en antropología, en derecho, en medicina, y esa misma división de conocimiento, esa misma división de métodos del conocimiento ha hecho que se fragmente también esa realidad. Entonces, la división de miradas, reglas de conocimiento y paradigmas que reflejan racionalidades, principalmente occidental, que invisibilizan saberes y formas de conocimiento distintas. Entonces, la sociología tiene sus propias reglas, la antropología tiene sus propias reglas, la medicina tiene sus propias reglas, y eso es lo que ha hecho justamente que hoy, en un mundo donde la contingencia prevalece, donde lo emergente es lo que lo caracteriza, esa división disciplinar no dé cuenta justamente de esas dinámicas que suceden en el mundo. ¿Qué pasa entonces también con esas otras formas de conocimiento hacia un nuevo contrato social desde la producción de conocimiento, ¿cierto? Solo como para recordar el contrato social, que es un acuerdo que se hace entre los seres humanos para, digamos, mantener una cierta estabilidad social, una cierta convivencia en el mundo, pero ese contrato social nos da una característica no solo a los seres humanos, y es, digamos, lo que hoy se cuestiona en términos de del contrato social o de los contratos sociales, y es que el contrato social no es solamente entre humano-humano, y el contrato social no se da solo sobre referentes de conocimiento racional o de conocimiento occidental. Esta es una cita del autor, sociólogo, filósofo también, que ha trabajado mucho los temas latinoamericanos, Boaventura de Sousa Santos, desde una perspectiva distinta, desde las epistemologías distintas, epistemologías del sur, que nos habla sobre el contrato social. Solo incluye a los individuos y sus asociaciones. La naturaleza queda excluida. Todo aquello que precede o permanece fuera del contrato social se ve relegado a ese ámbito significativamente llamado estado de naturaleza. La única naturaleza relevante para el contrato social es la humana, aunque se trate en definitiva de domesticarla con las leyes del Estado y las normas de convivencia de la sociedad civil. Cualquier otra naturaleza constituye una amenaza o representa un recurso. El contrato social es la metáfora fundadora de la racionalidad social y política de la modernidad occidental. ¿Por qué esta cita y por qué la traigo a colación sobre la importancia de poder profundizar en el conocimiento social? Y es que el conocimiento social, si bien es un campo que se da en las sociedades como de manera autónoma, así como sea el sistema político, sea el campo cultural, sea el campo social, el campo del conocimiento también produce unas formas de poder entender esa vida social. Cuando lo relaciono con el contrato social y que va más allá de esa relación humano-humano, y es que justo con ese olvido que desde la modernidad se ha tenido de la naturaleza ha quedado por fuera de lo que se ha entendido ese contrato social, como si la naturaleza no tuviera su propia, como si no fuera un sujeto propio que también construye las mismas sociedades,
o que también construye las mismas formas de vida en la que estamos insertos. Pero resulta que no es solamente la naturaleza como aquellas otras especies, seres vivos, las plantas, los animales, sino también las montañas, sino también todo aquello que tiene que ver con los artefactos, y cómo la tecnología hoy nos está diciendo no es solamente esa primera naturaleza, sino esa otra segunda naturaleza que también merece ser construida y vista como sujeto social. Es uno de los desafíos que el conocimiento de lo social nos tiene hoy. Entonces, cuando decimos o decidimos más bien estudiar un doctorado en ciencias sociales, estamos hablando de no entender cómo funciona la relación entre un humano y otro humano, o una humana y otra humana, sino también un conjunto mucho más complejo de esa naturaleza y de esa segunda naturaleza en términos de artefactos como tal. Nos plantea en ese sentido un giro, es un giro en la voluntad del dominio sobre la naturaleza y sobre los otros. El hecho de que, digamos que el conocimiento como campo, que es un campo social, también ha girado en términos del dominio, y no solo de la naturaleza, sino del dominio de los otros. Por eso estamos hablando también de procesos de violencia muy fuertes a nivel global, porque tiene que ver no solo con el dominio de los recursos por fuera de los seres humanos, sino también dominio de los mismos seres humanos a favor, en muchos casos, a favor de la producción de riqueza, a favor de la producción o de lo que algunos llaman modelos de desarrollo que de alguna manera pretenden ese dominio. Entonces es un giro en términos del conocimiento, en términos epistemológicos, en la voluntad de dominio sobre la naturaleza y los otros, hacia la voluntad de poder querer la vida. Y cuando se habla de la vida, se habla en todos los sentidos, ¿cierto? La vida es natural, ¿cierto? Biológicamente hablando, pero la vida también es un asunto que es social y cultural, pero que involucra entonces elementos propios de esa primera, segunda naturaleza. ¿Qué pasa en ese sentido? Que pasamos de ser dominadores a dominados y otras relaciones. No estamos solos. Yo creo que la pandemia ya nos lo demostró, como un bicho que se acercó, que llegó, pudo trastocar toda la vida en las sociedades, la economía, la política, la cultura, en términos ambientales, la salud, la medicina, las diferentes disciplinas, las tecnologías. Digamos que hubo un trastocamiento de cómo esa cotidianidad se venía dando, pero algo que sí se dio de la pandemia es que justamente podemos identificar de que no estamos solos. Pero ese hecho de que no estamos solos nos quiere decir es que debemos de contar con lo que no vemos, pero que también nos define. Y eso que no vemos, pero que además es contingente y que es un proceso de fluctuación constante. Por eso aquellas certezas que nos dio la modernidad en términos de unas reglas científicas, hoy las tenemos que ver con mucho cuidado. Los constantes riesgos, las afrentas contra la vida humana por otros humanos, la crisis ambiental, el hambre, plantean la necesidad de pensarnos más allá de lo humano, ¿cierto? En el espectro de la globalización sí que más, todo influye sobre todo. Todo influye sobre todo. Las ciencias sociales hoy deben ayudar a la reflexión sobre las distintas agencias que otros y otras por fuera del humano se nos presentan, que es otra de las categorías que desde las ciencias sociales se ha trabajado bastante, y es la agencia, es decir, esa capacidad de agencia o la capacidad de influir en situaciones, pero también la capacidad de influir en personas y grupos. Hoy esa influencia no está dado solamente por la acción humana. En ese sentido, el conocimiento social y la globalización nos está poniendo unos retos, y es que en primer lugar, como todo influye con todo en términos de nuestra actuación, en nuestra capacidad de agencia, la globalización, o más bien esas dinámicas globalizadoras terminan siendo fundamentales, ¿sí? Esa dinámica globalizadora es ante todo un análisis complejo, ¿cierto? Se requiere análisis complejo de todo lo que está sucediendo. Cuando hablamos de una dinámica globalizadora, nos estamos yendo más allá
de lo que pueden leer y reflexionar las ciencias sociales sobre lo que sucede en el mundo más allá de los países, ¿sí? Una dinámica globalizadora quiere decir que hay procesos que se presentan al interior de los países, pero que por sus propias características terminan siendo también procesos globalizadores. Y eso interfiere directamente en el desarrollo de la cultura, en el desarrollo de los grupos, en el desarrollo de las sociedades como tal, ¿cierto? Entonces, analizar esa dinámica globalizadora nos pone sobre todo mirar más allá de esas fronteras nacionales, que hemos tenido unos puntos importantes para hablar sobre la relación entre lo global y lo local, pero más allá de esa relación de lo global y lo local es mirar cómo esos procesos globalizadores intervienen o interfieren directamente en los procesos en términos locales. Esto es simplemente como para mirar dos conceptos de la globalización en este sentido, que de hecho pues hay una autora, Saskia Sasse, que nos trae y nos dice, pensemos bien el tema de esas dinámicas globalizadoras. Una es la globalización como normalmente la hemos entendido, que tiene que ver con la formación de procesos y de instituciones especialmente globales. Recordemos que la globalización, o cuando hablamos de globalización estamos hablando, o se nos viene a la cabeza todo el tema, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, que son instituciones a nivel global que de alguna manera están también definiendo y redefiniendo asuntos geopolíticos o a nivel internacional. Pero hablamos también de la globalización como procesos que no pertenecen necesariamente a esas instituciones globales y que forman parte de la globalización. Dichos procesos están inmersos en territorios y dominios institucionales que en gran parte del mundo, si bien no en todos los casos, se constatan o parecieran ser nacionales, pero terminan siendo redes transformadoras de actividades que son propias de la globalización. Por ejemplo, lo que hacen los movimientos en términos de la resistencia frente al sistema financiero, o los movimientos ambientalistas, o los movimientos feministas, que si bien parecen ser reivindicaciones que se dan a nivel nacional, son reivindicaciones pues como que se dan en escala global. Nos hablan entonces sobre unas categorías de análisis de las dinámicas globalizadoras que tienen que ver primero con esas cadenas de producción internacional. Ya no estamos hablando de procesos de producción netamente nacionales que se internacionalizan, sino que tiene que ver con procesos de transformación sobre el trabajo y sobre la producción económica, y también con procesos de desnacionalización, ¿cierto? Proceso de desnacionalización que, abriendo las fronteras, lo que se van constituyendo son, por ejemplo, las ciudades globales. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de Medellín. Medellín como ciudad del software, o Medellín Valle del Software, no tanto porque esté de acuerdo o no de acuerdo con ese lema, sino en cómo muchas de las ciudades, más que ciudades propias de un país, quieren ser ciudades globales. Y las ciudades globales, que son ciudades principalmente de conexión, ciudades que conectan lo financiero, pero también que conectan a través del uso de la tecnología diversas economías y diversas culturas. Entonces, las ciudades globales aparecen con mucha fuerza en el tema de los análisis sociales hoy, digamos, para poder entender lo que está pasando en el mundo. Y esa compresión espaciotemporal, que es, digamos, una de las categorías que hoy son importantes de poder entender en términos de que, claro, pues tenemos una expansión en términos espaciales, pues a través de la tecnología podemos saber que lo que está pasando de manera instantánea en China, en Japón, en cualquier otra parte del mundo, hay una compresión del tiempo, hay una comprensión también del espacio, y eso hace que las relaciones obviamente en términos sociales fluctúen y cambien drásticamente, pero no solamente en términos de la relación o de las relaciones entre humanos y inhumanos, sino también la forma de cómo planificamos y las formas de cómo entendemos el desarrollo de las sociedades en términos espaciotemporales. Y
Otra de las categorías que es fundamental, que tiene que ver con la migración, ¿cierto? Pero no la migración de cómo las personas llegan de una ciudad o de un país a otro, sino todo lo que se genera a partir de las culturas híbridas o de la hibridación más bien de las culturas, de las posibilidades nuevas de producción y todos los problemas, como lo mencionaba anteriormente, complejos en términos de los problemas homofóbicos y racistas que en ellos se derivan. Y ni qué decir del tema de la desigualdad, ¿cierto? La desigualdad continúa siendo una de las principales características de análisis en el desarrollo del conocimiento social en el contexto de la globalización, ¿cierto? La desigualdad como una forma de expulsión de los espacios de vida, que es uno de los fenómenos de esas dinámicas globalizadoras. Uno, la expulsión para los que están en la parte más baja del centro más pobre en el mundo, que eso significa expulsión de un espacio de vida. En el contexto del capitalismo neoliberal y del capitalismo global, quienes tienen las posibilidades en términos de económico de participar de ese mundo global, de esa sociedad global, van a estar insertos en esas posibilidades de vida. Quienes no, van a ser expulsados. Pues las Copas del Mundo nos lo han demostrado, la construcción de los grandes escenarios deportivos, pongo el ejemplo del Mundial de Fútbol, que ahorita ya lo tenemos, y es como a partir de la construcción de esas grandes sedes para este gran evento deportivo aparecen grandes grupos y personas expulsados de esos territorios, pero también las minerías. Las mineras, las grandes multinacionales y sus actuaciones al interior de los países o al interior de los territorios también terminan expulsando. Entonces, expulsión para los que están en la parte más baja porque no tienen la posibilidad de estar en un mundo altamente de consumo, ¿sí? Pero también otro tipo de expulsión para los que están arriba, que aparentemente significa salir también de las responsabilidades frente a la sociedad. Recordemos que en el mundo la riqueza está concentrada en el 1% de la población y la pobreza está repartida en un 60-70% de la población con una brecha de desigualdad muy alta. Quienes están en esa capa tan alta de la riqueza se salen de la responsabilidad que tienen también con las sociedades. Entonces ahí hay, digamos, en términos de esa desigualdad, el problema de la expulsión. Y están esas dinámicas del capitalismo, que tiene que ver con la manera como extraemos los recursos cada día más y que nos genera entonces una crisis justamente de la vida o una crisis civilizatoria. Estamos en lo que algunos ya plantean el antropoceno, es decir, los seres humanos estamos o tenemos la capacidad de resolver esas crisis, la crisis ambiental, la crisis del cambio climático, pero también nunca antes visto estamos en la posibilidad de crear tanta riqueza, pero esa riqueza y ese crecimiento económico que tanto nos gusta está a costa de las posibilidades de existencia. Todos esos recursos que nosotros tenemos, recursos naturales que son propios recursos de la tierra, van generando también nuestra propia autodestrucción. Tenemos esa capacidad o de salvarnos o de autodestruirnos, pero estamos en esa era, que es la era del antropoceno, en el sentido que es el centro está en la capacidad que tienen los seres humanos de salvarnos, ¿cierto? Pero o de salvarnos o de autodestruirnos, como se planteó anteriormente. Entonces, el antropoceno no se trata solo de una gran crisis de acumulación del capital, no es que solamente estemos creando el capital, creando riquezas, sino de una ruptura con la historia misma de la existencia. Y no es solo la existencia humana, es la existencia planetaria. Y las ciencias sociales hoy, más que nunca, tenemos el deber yo lo digo en términos del deber de poder relacionarnos con otras ciencias para poder entender esta era. Entender una era donde debemos entender cuáles son esos cambios drásticos que se dan en la existencia, de poder entender esas crisis en los cambios más bien de los estilos de vida. ¿Para qué? Para poder garantizar nuestra propia existencia, y es garantizar la existencia misma de la era. Entonces, asegurar el crecimiento económico tiene
como contracara a la destrucción de las condiciones ecológicas, sociales y político-económicas para su reproducción. O sea, no es inclusive lo que está causando el crecimiento económico, es inclusive el mismo crecimiento económico está en crisis. El mismo crecimiento económico es el que ya hoy podemos decir va a dejar de existir. La paradoja reside en que las estrategias para superar la crisis económica tienden a profundizar esa crisis ecológica, puesto que aceleran la explotación de los recursos naturales y refuerzan la contaminación del medio ambiente, agudizando igualmente ciertos problemas sociales. Entonces es una cuestión mucho más compleja, no es la cuestión de decir no más crecimiento económico, hay que hacer una desaceleración, no es solo eso, es que justamente los problemas ecológicos, los problemas ambientales causados por la manera y cómo se ha dado el crecimiento económico es lo que hoy profundiza esa crisis. ¿Qué otros problemas en términos a nivel mundial? Tenemos la violencia, ¿cierto?, que continúa, esa violencia entre humano humano, el hecho de que un humano mata a otro humano, mientras corremos, perdemos, y en esa misma vuelta, nutriéndose de nuestras pérdidas y derrotas, el capital multiplica sus ganancias, el patriarcado refuerza sus privilegios, el colonialismo delimita sus territorios, recuperados mediante guerras, amenazas, chantajes, invasiones imperialistas. Todas las dominaciones se imponen con violencia sobre nuestros cuerpos y van tatuando nuestra piel. Tiene que ver con el tema de la violencia, que no es solamente entre la violencia, las grandes guerras, sino la violencia contra las mujeres, como un tipo de violencia que ha sido estructural y que hoy en el mundo es uno de los problemas sociales que más dañan, no solo las mujeres, dañan esas relaciones sociales y dañan el tejido social. Hay violencia estructural, hay violencia simbólica, hay una violencia sutil, todas atraviesan las diferentes dimensiones objetivas y subjetivas de nuestras vidas. Tenemos una violencia por la marginalidad, la penalidad y la segregación socioespacial, que es una de las que hoy la globalización afronta como uno de sus principales retos, el hambre. Tenemos un tipo de fragmentación, pero también de exclusión socioespacial, que hacen que cada día más tengamos menos posibilidades de acceder al agua, de acceder a los recursos alimenticios, a todo lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria. Bueno, estos son algunos de los apuntes que tienen que ver con los problemas del conocimiento social y la globalización, invitándolos a que reflexionemos y que cada día podamos aportar desde nuestro conocimiento social, desde la manera de cómo estamos afrontando los retos, sobre todo académicos, para los procesos de la transformación social. Muchísimas gracias.